Hola, bienvenidos a Conservación de los Recursos Naturales. Esto estará siendo presentado por María Esther de la Cruz, Lisa Mar Cruz y Nayeli Abreu. El día de hoy le estaremos hablando sobre un tema bastante importante y es que hablaremos sobre la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es el conjunto de esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y atenuación de los factores causales de desastre. Incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una utilización adecuada del medio ambiente y una mejor preparación económica y técnico-material de la comunidad ante los eventos adversos en el contexto del desarrollo local. Entre las causas fundamentales en la ocurrencia de un desastre se encuentra lo que es la inadecuada forma de implementar la gestión de riesgo de desastres, así como también la falta de conciencia y gestión de riesgos, también la responsabilidad sobre el tema y por parte de los decisores de la propiedad de la comunidad. Cuando un evento tal como una inundación, un tsunami o un terremoto impacta a una comunidad, desencadenando lo que es destrucción o daños a la infraestructura, esta está poniendo de manifiesto el hecho de que tal infraestructura es vulnerable, es decir, propensa a ser dañada o destruida al momento en que tales eventos se manifiestan en el contexto de la reducción del riesgo, en este caso de desastre. El desastre pone en evidencia lo siguiente: el área geográfica en donde se ubica la comunidad está expuesta a tal amenaza, la infraestructura de los bienes y otros procesos y servicios que hayan experimentado daños o también hayan sido destruidos, estos son vulnerables. De acuerdo a la terminología de la UNISDR, el riesgo de desastre se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. En el sentido técnico, el riesgo se define en función de la combinación de tres términos: amenaza, exposición y también vulnerabilidad. Por otra parte, la reducción del riesgo de desastre tiene como meta reducir el nivel de riesgo que enfrentan varias comunidades alrededor del mundo. Esto se lleva a cabo mediante la implementación de políticas y otras medidas para mantener el bajo control a los impulsores de riesgos subyacentes, tales como lo es el desarrollo económico desigual, el desarrollo urbano y regional, probablemente planificado y gestionado. Por otra parte, el deslieve de los servicios ambientales que brindan a los ecosistemas por pobreza y desigualdad, gobernabilidad, ineficiencia y capacidades locales débiles. La reducción del riesgo de desastres se realiza implementando medidas que tienen como meta reducir el nivel de exposición de amenazas, reducir el grado de vulnerabilidad de la población y comunidades, así como también infraestructuras, bienes, procesos y servicios, entre otras cosas, y por otro lado, aumentar el nivel de preparación de las comunidades. El término prevención es a veces utilizado para incluir todas aquellas medidas que apunten a reducir el nivel de exposición de las amenazas. Las normas de uso de tierra que implementan la construcción de infraestructuras en áreas expuestas a amenazas son un ejemplo de medidas preventivas. La mitigación se usa para caracterizar a aquellas medidas que apuntan a reducir el grado de vulnerabilidad. La implementación de códigos de construcción que incorporemos normas sismorresistentes es un ejemplo de mitigación. Los sistemas de alerta temprana son un ejemplo de medidas relacionadas con la preparación. Procesos de gestión de riesgo. Los procesos forman una secuencia lógica. Un proceso no puede realizarse si el proceso anterior no está hecho. Son repetitivos por naturaleza, ya que cuando existe más información disponible, normalmente supone una revisión de los procesos anteriores para actualizarlos con mayor precisión. Dentro de los procesos de gestión de riesgo tenemos como número 1 la identificación, identificar el contexto y el riesgo. Como número 2 tenemos la evaluación, que es básicamente la estimación y análisis de los riesgos. Como tercero tenemos la planificación, que es
Preparar respuestas específicas frente a las amenazas y oportunidades identificadas. En cuarto lugar tenemos implementación. Asegurar la implementación y control de la eficiencia de las acciones de gestión de riesgo planificadas. Enfoques de gestión de riesgo. La forma en la que los principios anteriores son implementados en cada organización puede variar ampliamente. Cada organización adaptará su enfoque a sus necesidades y objetivos específicos. El enfoque puede ser A. Políticas de gestión, B. Guía de procesos de gestión de riesgo y C. Estrategias de gestión de riesgo. Ahora vamos a conocer una de las partes más interesantes de esta exposición. Aquí vamos a ejecutar lo aprendido. Ustedes saben que el ser humano está impuesto a enfrentar una serie de fenómenos que van desde incendios, inundaciones, hasta terremotos o sismos. Aquí les daremos las pautas sobre qué hacer antes, durante y después de que ocurran unos de estos fenómenos. Bien, en el caso de los incendios, estos pueden ser provocados por diferentes causas, que van desde el mal uso de la estufa o instalaciones eléctricas malas. Estos pueden provocar un incendio, ya sea en nuestro hogar o en nuestro lugar de trabajo. Ahora bien, ¿qué hacer antes? Es decir, ¿qué hacer para que un incendio no ocurra? Bien, lo primero es que si fuma, hágalo en un lugar abierto. Y es bueno asegurar de que el cigarro, cuando usted termine la sobra del cigarro, esté totalmente apagada. No dejar la estufa al alcance de los niños, tales como también fósforo, encendedoras, chiperos, entre otros. No dejar a los niños solos, eso es un gran peligro y eso puede provocar un incendio. Así como no dejar velas encendidas en su hogar, porque estas han sido una de las principales causas de un incendio. Ahora bien, ¿qué hacer durante? Es decir, ya cuando el incendio está. En caso de que el humo llegue a la salida, usted debe de taparse la boca y nariz con una toalla mojada. Porque si usted inhala ese humo, puede provocar lo que es un desmayo. Además, es bueno utilizar una linterna para lo que es la evacuación del lugar. Además de que también, si está en un edificio, no utilice ascensores. Bien, ¿qué hacer después de que ocurra el incendio? Es fácil. Evaluar si es posible considerar los daños sufridos, el rescate de la documentación importante en caso de que el incendio no termine de destruir todo, y efectúe una revisión de la luz, agua, gas y teléfono, tomando en cuenta las precauciones indicadas en la inspección de servicios básicos. Seguimos. En el caso de que ocurra una inundación, las medidas que debemos de tomar antes es mover a un lugar alto los elementos de más valor, identificar una ruta de evacuación y otras vías alternativas y estar preparados para evacuar, es decir, para salir del lugar en el cual ocurra la inundación. Además de tener a mano un kit de emergencia. Durante la evacuación de la inundación es bueno, si la situación lo amerita o las autoridades lo indican, evacuar lo antes posible del lugar, estar atento a las indicaciones que se dan en la radio o en la televisión, no acercarse a cables ni postes de luz, buscar un lugar seguro como una escuela o una iglesia, no caminar cerca de donde esté el agua, pues el nivel puede subir rápidamente. Bien, después de la inundación, lo más recomendable es no regresar a la casa hasta que las autoridades indiquen que lo pueden hacer. No acercarse a construcciones porque es posible que se derrumben. Limpiar sustancias como medicamentos y gasolinas
no tomar alimentos ni comidas que hayan sido mojadas por el agua de la inundación. Ahora le vamos a traer un ejemplo. En el caso de los educadores, debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque en nuestro horario laboral pueden ocurrir, en el caso de sismos o terremotos, y es importante nosotros saber qué precauciones tomar. Aquí les presentamos el siguiente caso. En el aula ocurre lo que es un terremoto o un sismo. Lo primero que el maestro debe hacer es identificar las zonas de seguridad, además de mantenerse alejado de las ventanas, permanecer libre y lejos de lo que son los libretos o muebles que podrían caerse. Cuando ya ocurre el terremoto y tanto el maestro como los alumnos se encuentran dentro del curso, es muy importante que los alumnos se pongan en la esquina de una columna y se pongan en este estilo, es decir, cubriéndose la cabeza. ¿Por qué se puede poner al lado de una columna? Porque las columnas son más resistentes debido a que están hechas mayormente de lo que es cemento, gravilla y varilla, que es lo que hace que la columna sea más resistente. Además, otra técnica muy importante, la cual debemos implementar en las aulas durante el terremoto, es que los estudiantes se deben de poner a la esquinita o debajo de la mesa en esta forma, cubriéndose la cabeza también, en el caso de que no puedan salir de una vez a lo que es los puntos de encuentro. Ahora bien, debemos de tener en cuenta los puntos de encuentro de nuestro centro educativo. Generalmente estos puntos se encuentran en zonas libres donde no hay árboles con mayor tamaño, y aquí se reúnen la mayoría de las personas en el caso de cuando ya el terremoto está pasando, que estos pueden evacuar del curso. Estas son maniobras que todo estudiante y todo docente debe implementar en su área laboral, para que cuando ocurra este problema no hayan daños mayores, como en el caso de la muerte. Además, es muy importante saber que no se debe correr ni empujar ni gritarle a nadie, porque de esa manera desesperamos a los demás. Gracias. Eso ha sido todo de nuestra parte. De aquí se despide con ustedes María Esther de la Cruz, Lisamar Cruz y Nayeli Abreu Valdés. Esto es Gestión de Riesgos. No olvides cuidarte.